y el partido de Irigoyen introduce una democratización de un conjunto de medidas sociales que también interrogan a las izquierdas. Ingeniero se siente que se siente siempre más anarcosocialista que comunista, incluso la expresión comunista se impone más lentamente que la expresión anarquismo y socialismo en la Argentina. Ingeniero, que de joven había sido esa amalgama que era muy fuerte en finales del siglo XIX, socialismo y anarquismo, que no hay que perder de vista hoy incluso, se siente limitadamente atraído por Irigoyen, pero esa aún limitada atracción le permite también reproducir un poco el papel que había tenido Abel Alemán y se ofrece como mediador entre la Fora. La Fora fue el gran gremialismo argentino, no era una gremiación masiva, pero era una gremiación del primer proletariado argentino, de las varias vetas anarquistas que se tienen en Argentina, con la discusión clásica del anarquismo, si hay que organizarse o no. En esa época viene Malatesta, cuyos papeles están todos en la Biblioteca del Congreso, son muy interesantes. El gran anarquista italiano interviene muy duramente en esa discusión anarquista, llamando a la organización. O sea, el anarquismo tiene esas paradojas hasta hoy. El anarquismo cuestiona fórmulas organizativas, y es su gran diferencia con la tradición de las izquierdas más organizativas. Pero en algún momento del crecimiento del anarquismo y de la necesidad de sindicalización surgía la revelación de si había que organizarse o no, en contra del dictamen destinal que tenía el anarquismo a los orígenes, que era la refutación de ese ente organizativo que de algún modo obturaba la conciencia anárquica. Bueno, Ingenieros viene de ahí, con su positivismo conserva algunos rasgos de ese anarquismo, además es un hombre bien humorado, en fin, tiene características interesantes. Cuando aparece la revolución bolchevique, él dice, sí, esto hay que hacerlo acá, pero con los tonos y los tintes que exige una circunstancia nacional. De modo que esa frase que está en ese artículo, que creo que es del 17 mismo, es la primera frase que tiene un toque que después resuena como un eco más poderoso en décadas posteriores, pero es un reconocimiento hasta cierto punto obvio, pero no fácil de hacer en ese momento, que la revolución bolchevique, o igual que la revolución bolchevique, no se podía hacer en ningún lugar del mundo, solo que esa revolución tenía sí un llamado universal, pero que había que adecuarlo a la circunstancia nacional, a cada singularidad que se presentase, y Argentina era una de ellas. Por lo tanto, aunque Ingeniero no dice cuál sería esa singularidad, en aquel momento el venimiento de Irigoyen coincide con el intento de negociación entre la Fora e Irigoyen, cosa que de los dos lados ocurre en la política normal que uno ve todos los días. Ingeniero propone un programa común a la Fora, y hay que ver que la Fora hizo la semana llamada trágica, tenía ya muchos mártires. Esto es del 17, la Fora tenía un sector del comunismo anárquico, que era la Fora del quinto Congreso y la Fora del noveno Congreso. Como ocurre en todo partido político, estaba más dispuesta a ver con mayor sensibilidad un gobierno popular al que también criticaba. Ingenieros hace un programa que no es desconocido, en todos los estudios carteranos está mencionado, pero no suele ser habitualmente mencionado, que es un programa muy adelantado para la época en lo que después sería la historia argentina posterior, porque plantea los términos de la negociación que le pide el secretario de Irigoyen y le piden los miembros de la Fora del noveno Congreso. En ambos lados hay partidarios de la no negociación, por lo tanto, eso lo cuenta Ingeniero, se pasa toda una tarde caminando por la avenida Belgrano, no me acuerdo, entre Perú y Bolívar, no sé, esperando a que lo llame el secretario de Irigoyen para ir a Casa Rosada, porque habían combinado el día para que él llevara el pliego de la negociación que había acordado con un sector de la Fora y con el sector irigoyenista socialmente avanzado. También el irigoyenismo tenía distintos sectores. Y el anarcosindicalismo de la Fora tenía también una fuerte beta criollista, que habían aprendido de los payadores anarquistas. De modo que en esa maleza cultural de aquel momento, Ingeniero se pasa toda una tarde caminando esperando que lo llamen de la Casa Rosada, lo que no ocurrió. No es un episodio suficientemente explicado. Irigoyen finalmente parece no haberse atrevido a tener la entrevista con el mediador ante la huelga de la Fora,
y la necesidad del gobierno de Irigoyen, que proclamaba una veta popular, de investirse de algo que ya el sector conservador había hecho. Julio B. González, en el libro del Centenario de la Argentina, El juicio del siglo, ya había indicado la necesidad de sindicalización, era el conservadorismo pelegrinista, que tenía una visión progresista conservadora, digamos, hasta con cierto proteccionismo industrial, y también la carrera, ¿no? De ahí el gran clásico Carlos Pellegrini, que porque se lo conoce a Carlos Pellegrini. También hay que agregar ciertas intuiciones de la vida nacional argentina de un carácter progresista conservador. Bueno, el pliego de ingenieros es muy interesante. Acá hay un conflicto entre el capital y el trabajo, que todos conocen, y el Estado tiene que mediar. Por esa mediación no tiene que ser de cualquier manera. Esa mediación, que ese era el documento aceptado por un sector irigoyenista y un sector de la Fora, es una mediación donde siempre el sector del trabajador, siempre el trabajo tiene que predominar en sus intereses sobre el capital. Cualquier mediación que haya, indicio de que una sociedad está organizada y madura para esa negociación, porque sin ella se destruiría, algo así dice. Entonces es un pliego con muchos puntos. El juicio postrero sobre esa negociación tiene que favorecer, si no, no hay negociación, al sector laboral, al sector operario, al sector proletario. Ese es el tema del peronismo, solo que el peronismo dio muchas vueltas para decir, muchos periodistas lo dijeron, no todos lo dijeron, y el que dio el nombre al movimiento no siempre lo dijo, que es esa frase tan diáfana que escribe Ingeniero: capital y trabajo no tienen por qué entenderse, pero si no se entenderían es una guerra, por lo tanto una negociación, pero no cualquiera, una que siempre favorezca el trabajo, de modo que trazaba una línea nacional progresista. Y no me parece atrevido, demasiadamente atrevido, indicar que ahí hay un germen de cierto socialismo nacional, que finalmente no se concretó. Ese documento existe, es muy interesante y propone un plan educativo que con solo decir en qué consistía también veríamos hasta qué punto Ingenieros tenía cierta perspectiva que combinaba la Revolución Soviética y una línea liberal social de la Argentina. Es decir, el plan educativo de la Argentina debe combinar la política de Lunas Charqui, que era el reciente ministro de Cultura de la Revolución Bolchevique. Era lo que llamaríamos un miembro del prolet cult, la cultura proletaria, que era rival del partido bolchevique, era un rival importante porque veía que el socialismo se debería instalar a través de los trabajos culturales en las fábricas. El prolet cult llegó a amenazar la conducción del partido bolchevique por parte de Lenin y Trotsky. Lenin y Trotsky eran adversarios del prolet cult, duros adversarios, al punto que Lenin coloca como viceministra de Educación a Lunas Charqui, que no pueden sacar de su puesto, a su propia esposa, que es la viceministra, como se hace en cualquier política que conocemos hoy. Les coloca a la mujer como viceministra. Y Lunas Charqui es inamovible de ahí porque es alguien que tiene la mitad del partido bolchevique responde al prolet cult y la otra mitad Lenin. Es una lucha muy bien relatada por muchos estudiosos del tema, que dura muchos años, hasta que se va desvaneciendo el prolet cult, donde estaban los más grandes artistas de Rusia, Mayakovsky, Eisenstein. Bueno, este hombre, Lunas Charqui, era el lector de Proust, era un europeísta además. El hombre, uno de los hombres más cultos de Europa en cuanto de Rusia, en cuanto a la cultura europea. Ingenieros dice: la cultura argentina y la educación argentina tienen que ser un mixto. No se expresaba así como hablamos nosotros, esa palabra un mixto no existía en la época de Ingeniero, se hablaba mejor que ni siquiera decía articulación, una combinación de la tradición de Sarmiento y de Lunas Charqui. Uno diría que qué ensalada, como dicen los personajes de Roberto Ar. Pero esa ensalada rusa, que nadie la entiende, como decía un personaje famoso de Roberto Ar, indica algo interesante. Ingenieros tiene a Sarmiento como numen educativo. Es un tema del presente, también no se agotó ese tema. Y lo pone al ministro soviético de Cultura, que era un personaje complejo, pero complejo para Lenin, y que era un refinado cultural. La pelea con Lenin es la siguiente: en los combates con el Ejército Blanco, el Ejército Blanco parece que se parapeta detrás de una iglesia ortodoxa, católica del siglo XII. Y Lunas Charqui le pide a Lenin que no avancen las tropas, y sobre todo a Trotsky, que era el jefe del Ejército Rojo. Y Trotsky le responde a Lunas Charqui que no es verdad que haya una sección del Ejército Blanco parapetada en una iglesia histórica del medioevo ruso,
pero que si la hubiera el ejército